Bienvenidos a mi canal, gente. Soy Carolina Darde, hablándoles de psicópatas y de narcisistas. Y el tema que vamos a desarrollar hoy va a ser justamente el mal pronóstico que tiene el narcisista en terapia y por qué, y según las psicodinámicas que tienen que ver con su condición justamente. Bueno, en principio los narcisistas rechazan la terapia y no desarrollan una idea de su condición. Los narcisistas son mentirosos y sádicos patológicos. Sus defensas narcisistas a ellos les sirven para contrarrestar su ansiedad, la ansiedad que sienten, o sea, la ansiedad siempre es angustia, y también para contener sus ideaciones suicidas. En la mayoría de los casos, la terapia no puede conseguir la cura del trastorno, no. Solo va a mitigarla o va a minorar la condición a través de modificar algunos comportamientos para que el narcisista empiece a desenvolverse un poco mejor con los demás. Pero a esto al narcisista le va a costar desapegarse de estas cualidades que él considera cualidades que son de su agrado, pero son de nuestro desagrado precisamente. Solamente el narcisista que está atravesando una crisis severa de su vida va a considerar el ir a terapia. Cuando ellos acuden a la terapia, le van a recurrir casi instintivamente a sus rígidas y marcadas defensas narcisistas justamente, en donde la terapia se va a convertir en un espacio tedioso, un ambiente bastante hostil, tanto para el terapeuta como para el narcisista también, porque para los psicólogos también es difícil soportar a los pacientes narcisistas. Muchos narcisistas cerebrales, al ser inteligentes, justamente es ahí donde ellos van a acumular sus fantasías de grandiosidad, ellos son más proclives a aceptar su trastorno dentro del marco de una terapia, pero que lo acepten no implica curación, o sea, ellos deben esforzarse mucho para cambiar esta situación, lo cual es la parte más difícil justamente porque todo narcisista es un gran negador de su realidad. Dirá, si soy narcisista, sí, soy narcisista, me creo el centro del mundo, y eso, ¿qué tiene de malo? ¿Y con eso qué? O sea, ellos no van a ver que hay un problema con eso, y no harán nada o harán muy poco para cambiar todo lo que su condición implica. Además, asimilar cognitivamente la información de que uno es narcisista y que padece un trastorno de la personalidad equivale a un mero etiquetado, pero no implica un conocimiento profundo. La percepción cognitiva, o sea, el saber qué, no es lo mismo que la percepción emocional, o sea, sentir qué. Entonces, en el narcisista esto no va a tener efectos psicodinámicos, no afecta a los patrones de su comportamiento ni a sus interacciones interpersonales, producto de su rígido mecanismo de defensa. Entonces, cuando uno se le dice a un narcisista, sos un narcisista, te queda mirándote con cara de Muppets, porque no, el tipo, bueno, sí, y... ¿Con eso qué? O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Es un insulto, un halago? ¿Qué es eso? O sea, por eso no... Sí, se dan cuenta a veces, pero no es que vayan a hacer un proceso interno al respecto o que se desarrolle una psicodinámica a partir del conocimiento de saber que son narcisistas. Los narcisistas son mentirosos patológicos también. Esto significa que no son conscientes de sus mentiras, o que se sienten justificados al decirlas, incluso cómodos cuando se les mienten a los demás. Por eso es que el narcisista viene y te miente con cara de Muppets y sin ninguna emoción, o sea, parece que te está diciendo la verdad. La verdadera esencia del narcisista es ser una mentira enorme y artificial, pero ambulante. En él nada es verdad, tanto sus fantasías de su falso yo, de las fantasías de grandiosidad o los objetos que él idealiza, o sea, las personas que él idealiza, son todas, es toda una construcción mentirosa de él y de su entorno. Estos tipos de trastornos son adaptaciones para resolver o escaparse, mejor dicho, conflictos que le causan gran ansiedad y por ende angustia.
Muchas veces el narcisista contempla la posibilidad del suicidio cuando atraviesa una crisis muy severa, pero en la mayoría de los casos queda en la idea nomás, ya que es poco probable que cometa el hecho, aunque algunos sí lo hacen, sobre todo para escapar de la humillación pública cuando son descubiertos en sus peores fechorías. Por ejemplo, hay un caso de un cura que hace poco sucedió en Argentina, que empezaron a denunciarlos un montón de gente que ha sido víctima de abusos sexuales por parte de él, y el tipo, cuando estaba por enfrentar la justicia, se terminó suicidando. Los trastornos narcisistas de la personalidad han llegado, son nuevos en el zoológico de los trastornos mentales. Recién en 1980 se los definió y se los estructuró como trastorno. Si bien hay muchos estudios que vienen desde larga data y hablan de rasgos narcisistas, precisamente, pero no hablan del narcisismo como un trastorno de la personalidad. O sea, uno cuando lee Freud continuamente está leyendo narcisismo, narcisista, conducta narcisista, pero no te lo está definiendo como un trastorno, sino que bueno, son como rasgos más bien. Y en este momento tampoco hay demasiados estudios que aborden la temática y menos una cura. En las terapias convencionales que hay hoy en día, el narcisista no tendría en principio una cura, porque él está invirtiendo sus emociones siempre en su falso yo y convierte a su terapia en un juego de mentes y de poder. Incluso si el narcisista toma conciencia de sí mismo, la terapia le puede ayudar a resolver mejor, para ser más adaptativo socialmente y por ende más manipulador y más asertivo, lo que para su entorno termina siendo peor todavía. O sea, se termina acelerando el daño que él puede producir. El narcisismo patológico no es meramente un proceso aberrante de pensamientos que puede ser controlado cognitivamente. Es todo un deterioro cognitivo, conductual, emocional, omnipresente en la persona del narcisista. Por lo tanto, obtener información sobre el trastorno no implica que el narcisista pueda sanar. Muchos narcisistas se dedican a ver estos canales, pero no por eso van a sanar. No es una cuestión de determinación o de resiliencia. No es una cuestión de tiempo invertido por el narcisista, esfuerzo que pueda llegar a realizar él o constancia en el tiempo para sostenerse dentro de una terapia, la profundidad de su compromiso incluso de su conocimiento profesional. Todo esto van a ser precursores y predictores del éxito de una eventual terapia. Pero tampoco es que el narcisista se puede informar de su patología y solo con informarse sanarse. No, esto no va a suceder así, de esta manera. La única chance que el narcisista tiene es asistir a terapia, aún con un bajo pronóstico. Es la única chance que tiene. Hay muy pocos, pero muy pocos, que pueden llegar a remitir su trastorno. Pero por lo que, como dije anteriormente, su pronóstico es realmente malo, con pocas chances de sanar, y en muchos casos incluso empeoran. El tratamiento puede hacer frente a aspectos más insidiosos y perniciosos de su trastorno, pero puede ayudar al paciente a adaptarse a su condición y aceptarla y aprender a llevar su vida de un modo más funcional. Adaptarse al desorden es un gran logro y el narcisista debe sentirse feliz incluso por el éxito que haya conseguido y debe percibirlo como algo positivo incluso. Pero desde un inicio es muy difícil que el narcisista acepte hacer terapia por él mismo. A menudo lo hacen, pero para manipular a los demás o para agradar a los demás. Mira lo que estoy haciendo por vos, estoy haciendo terapia por vos. O sea, pero por él no va a hacer terapia. La relación narcisista-paciente, terapeuta-paciente-narcisista implica una relación cuando uno va al psicólogo, la relación siempre entre terapista, o sea, psicólogo y paciente, implica una relación de superioridad. Se supone que el profesional ayudará al paciente, en este caso el paciente narcisista, por lo cual eso ya sería
por lo cual eso implicaría que el narcisista va a perder su característica de omnipotencia. Si el otro es superior porque se supone que sabe más que él, entonces ¿dónde queda su característica de omnipotencia? O sea, de que él lo puede todo, o que de omnisciencia, perdón, de que él lo sabe todo. Y encima también se va a sentir inferior al narcisista porque se va a ver necesitado, o sea, va a dejar de ser lo que él creía omnipotente. O sea, si yo recurro a buscar ayuda es porque no soy tan potente como yo creía. El narcisista debería de afrontar la terapia sin su falso yo, desnudo frente al mundo y desprovisto de todas sus defensas narcisistas. Debería dejar las armas en la puerta, así por así decirlo. Para lo cual esto de dejar sus defensas narcisistas es lamentable para él, porque está inadecuadamente equipado para lidiar con sus viejas heridas, sus traumas y sus conflictos no resueltos. Su verdadero yo está fosilizado, es infantil, incapaz, además también es incapaz de confrontar su implacable super yo. El super yo es la voz interna que tenemos todo el mundo, y también el narcisista la tiene, en donde es esa voz castigadora, que te dice: no, esto no es correcto, no, esto no lo hiciste bien, no, te podés mejorar tal cosa. Esa voz castigadora, y el narcisista tiene esta voz castigadora demasiado egodistónica también. El narcisista sabe esto y se da cuenta, y termina en hacer un retroceso en terapia. Incluso la terapia requiere que se confíe plenamente en otra persona, en la persona del psicólogo, y esto es algo que el narcisista no está dispuesto a hacer. Además, esta transacción que él debe hacer en terapia es como mínimo muy desagradable para él, ya que debe de renunciar a décadas de inversión, de construir esa superestructura de su falso yo, que tan finamente ha ido fabricando para convertir al narcisista en un ser funcional y adaptativo socialmente, que él cree que es adaptativo socialmente, y que le ha ido sirviendo de alguna manera para movilizarse en el mundo y el narcisista se va a preguntar: ¿y para qué tengo que dejar mi superestructura, mi super yo? ¿Para qué? ¿Para volverme normal? Ser normal para él es volverse uno más del montón, un común, y esto va a ir a atentar contra su rasgo de que él se cree único, un ser especial. Entonces, ¿para qué va a dejar su falso yo para empezar a ser uno más del montón? Y encima tampoco esto es garantía de felicidad, porque el narcisista sabe que hay mucha gente normal que tampoco es feliz. Entonces tampoco, ¿para qué se va a dejar su falso yo? El primer paso que deberían dar implica que el narcisista tome conciencia, y a menudo ellos, en este sentido, a menudo ellos se dan cuenta de que algo anda mal con ellos y con sus vidas, pero nunca son responsables de su mala suerte ni de su disconformidad. Es decir, que ellos no se hacen cargo de nada. Prefieren venir con ideas muy sofisticadas, o sea, esas elaboraciones racionales que se hacen muy sofisticadas a menudo, de lo que está mal con él, que tiene mucho que ver con estas preguntas casi retóricas que se hacen, como ¿qué es lo que pasa conmigo? Si yo hago todo bien, si yo soy buena persona, incluso soy una persona genial y no sé por qué me pasan estas cosas. El narcisista continuamente se convence a sí mismo de que todos los demás están equivocados y que son deficientes, carentes de alguna característica, incluso personas incapaces. El narcisista tiene lo que se llama defensas aloplásticas, o sea, la culpa siempre la pone en los demás, en el exterior, en agentes externos, o sea que no pone nunca hace una introspección respecto a ver si hay alguna culpa en él, alguna responsabilidad en él. No, esto es pecado para él. ¿Por qué? Porque el narcisista se dice que él es un ser excepcional, y que por esta unicidad que tiene y excepcionalidad es que sufre justamente, pero no puede reconocer que él sufre por estar equivocado de criterio y de camino. El único centro
de cuál forma parte el narcisista es de su propio dolor, justamente. Este es un paso muy difícil, muy crítico para el narcisista a la hora de afrontar su desorden. ¿Podrá el narcisista aceptar, admitir o ser forzado o convencido de que él está absolutamente equivocado? Esto para el narcisista como mínimo es un terrible shock para él. ¿Podrá aceptar entonces el narcisista que necesita ayuda profesional y encima urgente? Y en ausencia de esta ayuda profesional, el narcisista puede incluso agravar su situación. Una vez superada esta etapa, si se logra, él será más abierto a recibir críticas constructivas y sugerencias de los demás. Recuerden que el narcisista en sí no acepta ni críticas, ni siquiera un consejo, o sea, una opinión, nada acepta de eso. Siempre lo repele y lo repele con mucha ira, o de evaluaciones, enseguida te da vuelta a las cosas. El segundo gran salto que el narcisista necesita dar es compilar una existencia más realista de sí mismo. Aquí cuidado con esto que voy a decir, porque no es que no nos pongamos a ayudar narcisistas, porque, o sea, si nosotros no estamos preparados para soportarlo, y menos en una relación íntima. Pero a ver, un buen amigo, un buen esposo o una buena esposa, familiares, sus padres y un buen terapeuta y un narcisista en este caso comprometido, pueden decidir no colaborar más con sus confabulaciones que él crea en su mente para pulir los baches que tiene de memoria, porque recuerden cuando yo hablé anteriormente de qué video lo dije, que hablé de estos de que el narcisista, si es un psicótico narcisista, se lo voy a poner acá arriba para que ustedes vayan a pincharlo, no recuerdo cómo se llama ese capítulo, después lo busco, de que el narcisista tiene muchos baches, de muchas faltas de memoria. Entonces él crea confabulaciones. Entonces esta gente de su entorno, que también bien puede colaborar en decirle baja tierra, no, esto no sucedió así, esto sucedió así, o sea, conectarlo con esa realidad que él no se conecta, que él confabula porque va perdiendo estos espacios, estos momentos temporales. Y también ayudaría para que le dejen de tenerle miedo, y tampoco va a ayudar también en que no lo consientan más en sus locuras. Cuando se confronta al narcisista con la realidad de sí mismo, ayuda a que él se conecte con la realidad y que baje de su nube de grandiosidad. Característica esta que invade toda la personalidad del narcisista, su entorno, sin atender sus caprichos ni de darle trato preferencial, lo estarán situando más en la realidad. Siempre esto va a ser posible si el narcisista no tiene quien le haga de soporte para continuar en esta locura. Si encuentra a alguien, es muy factible que opte por ese alguien que le sirva de suplemento narcisista y que deje de lado a la gente que lo esté conectando con la realidad, porque la realidad lo lastima, lo vulnera. Entonces él se va a escapar de la gente que lo traiga a la realidad. Él se va a ir a buscar siempre un suplemento primario en este caso para seguir ahí alimentando su falso yo. Estamos hablando de un narcisista comprometido en una terapia, y comprometido con su entorno. No estamos hablando de un narcisista que es lo normal que va a ser descartar ese entorno que lo está conectando a la realidad. Eso va a ser la actitud normal que va a tener. Pero si está conectado a una terapia, que estamos hablando de un 1% de narcisistas, acá en este caso, puede llegar a tener éxito todo su entorno. Puede colaborar en el éxito también. El tercer elemento fundamental será que el narcisista debe querer voluntariamente, y esto grábenselo en la cabeza, el narcisista debe querer voluntariamente inmiscuirse en una terapia, sin presiones familiares, de parejas, hijos, compañeros, de quien sea. Y debe hacerlo no solo porque se siente mal o está en una crisis particular de su vida, no. No debe ir a terapia cuando el narcisista se sienta mal, cuando haya sido dejado por su suplemento primario. No vaya, señor narcisista, a hacer terapia cuando está en crisis. Vaya para sanar su narcisismo. Vaya en un momento donde no esté en crisis.
justamente. Y debe hacerlo no solo porque se siente mal o está en una crisis particular de su vida, o porque quiere solucionar algunos aspectos problemáticos que lo inquietan, mientras que él mantiene su trasfondo de narcisismo. O sea, no debe ir en ninguna de esas circunstancias a buscar una cura, porque no está buscando la cura. En ese momento está buscando que lo ayuden a manipular una situación, o a atravesar una situación. Su actitud en terapia no debe ser, por otro lado, ni prejuiciosa, ni cínica, ni despectiva, ni crítica, ni competitiva, ni de superioridad. No debe de ver al terapeuta como un competidor en una carrera de mentes. Hay muchos ganadores en la terapia, pero siempre hay un mismo perdedor, y es usted, señor narcisista. ¿Por qué? Porque si el narcisista no se somete, no se abre, no se desnuda ante el terapeuta, no tiene esa intimidad y esa conexión, entonces el terapeuta no puede trabajar, y quien va a fracasar en la terapia no va a ser el terapeuta, sino usted, señor narcisista. El narcisista debe de no dirigir su terapia, no debe de amenazar ni intimidar al terapeuta, porque también es un ser humano. Y el terapeuta se cansa del narcisista y muy a menudo le da el alta para sacárselo de encima, sutil y diplomáticamente. Le dice: vos estás bien ya, chao, tómatelas, no te quiero ver más por acá. En otras palabras, él debe de ser amable y estar abierto a estas nuevas experiencias de encontrarse con su verdadero yo. Finalmente, él debe de resolver de modo activo, constructiva y productivamente su terapia, asistiendo al terapeuta sin condescendencias, aportando información sin distorsionarla y tratando de cambiarla conscientemente y sin resistencia. Al final de la terapia es una nueva vida, y una nueva y vulnerable vida, porque para ser una persona normal hay que ser vulnerable. Esto aterra al narcisista. Él sabe que esto puede ser mejor, pero raramente se sentirá bien en este lugar, o ni tampoco se sentirá sanado, porque él lo percibirá como: al final me tengo que enfermar, tengo que ser vulnerable para sanar. ¿Esto qué es? ¿Una locura? ¿Qué es lo que plantea la humanidad? ¿Qué es esto, ser un ser humano acaso? Esto se debe a la magnitud de la investidura emocional que ha cubierto toda su vida y que lo ha convertido en inseparable e indispensable, y a la vez es lo que más se le trae problemas al narcisista en su vida, en relación y para sí mismo incluso. La mayoría de narcisistas rechazan la noción de que están mentalmente alterados y en ausencia total y tienen ausencia total de hacer introspección de su problema o de sí mismo. Sumado a sus defensas aloplásticas que nombré anteriormente, ellos tendrán una firme convicción de que es el mundo el culpable, o que son los demás los culpables de sus conductas y de sus acciones, y de sus fracasos, y encima también de su falta de suerte. O sea, lo exterior. Yo no tengo nada que ver, yo acá no hice nada y a mí me pasó esto. Claro ejemplo, te van a decir, si vos lo rechazás, te van a culpar a vos de que vos lo rechazás. ¿Y cómo? ¿Que por qué me rechazás si yo soy una persona buena, que esto, que el otro? Pero me metiste los cuernos. Ah, no, pero bueno, pero yo te metí los cuernos porque vos te estabas portando mal. Ah, bueno, entonces, o sea, la culpa es del otro, no es de ellos. O sea, si el otro lo rechaza, entonces la culpa es del otro y no de los actos que ellos llevaron a que esa otra persona lo rechace. El narcisista siempre estará convencido de que sus seres cercanos son los que lo provocan, como dije anteriormente. Y con este implacable estado mental, el narcisista es totalmente incapaz de admitir que algo está mal con él. Pero todo esto implica que el narcisista, no es que el narcisista vive su trastorno de manera sabrosa, él también sufre de sí mismo, pero en su sufrimiento de sí mismo, él continuamente está reinterpretando sus experiencias. Él adjudica su comportamiento disfuncional, ya sea sexual, emocional o mental, a su irrefutable prueba de superioridad.
Entonces, esta prueba de superioridad y de grandiosidad que él percibe de sí mismo, de su persona, de ser único, de ser brillante, de ser distinguido, de ser poderoso e incluso exitoso. Un ejemplo es el Señor del Norte, que cuando perdió un juicio que le hizo el Estado porque impedía el acceso para poder alquilar los departamentos que él y su padre tenían en la entonces a latinos y a personas ciudadanos también afroamericanos, el Estado le hizo un juicio y él perdió este juicio. Sin embargo, él lo reinterpreta y hasta el día de hoy él dice que él fue el ganador, pero los papeles dicen otra cosa, es porque el narcisista siempre está reinterpretando su realidad. La rudeza en el trato hacia los demás y el acoso que ellos hacen sobre otras personas es interpretada por el narcisista como su capacidad para ser efectivo o su capacidad de liderazgo. Sus conductas abusivas son reinterpretadas como educativas, morales y altruistas. Ellos te van a decir: ya te acordarás de mí, de mis enseñanzas. Su abstinencia sexual o su celibato son reinterpretadas como necesarias para ir a cumplir funciones más importantes. Como ejemplo, yo no estoy para hacer estas cosas mundanas de tener sexo como un vulgar humano, o sea, yo estoy para algo más elevado, para algo superior. Son reinterpretadas de esa manera. Su ira es reinterpretada también como una reacción de injusticia que se opera sobre él o una reacción a la mala interpretación que el otro haga del mensaje que él exprese. O que el otro es un idiota, un corto de mente, que no entendió, entonces a él le da eso derecho a enojarse y a maltratar a la otra persona y a emprender todo un ataque de ira. Paradójicamente, el trastorno viene con una inseparable característica de una autoestima inflada y también esta vacía fantasía de grandiosidad, porque no hay ningún grandioso ahí adentro. Hay un niño que es un niño lastimado que se siente impotente y por este motivo siempre va a estar estallando de ira. Su falso yo es utilizado como un mecanismo de reforzamiento de su yo. Él se cree especial porque justamente tiene este paredón. Cualquier ataque, incluso un ataque que sea terapéutico, diplomático, a su falso yo, para el narcisista constituirá una amenaza para su integridad y el funcionamiento de este aliado inseparable que le regula su salvaje y fluctuante sentido de sí mismo. Y revestirá también un esfuerzo por reducirlo a una persona mediocre, normal, mundana. Y por eso él se va a defender de esta crítica o de este consejo o de este ataque incluso terapéutico. Los pocos narcisistas que llegan a admitir que algo está mal en sus vidas, hacen a un lado sus defensas aloplásticas. Y en vez de culpar al mundo, a los demás y a las circunstancias que están fuera de control en su vida, empiezan a culpar a su trastorno. Y todo lo malo que les sucede es debido a que ellos tienen el trastorno de la personalidad narcisista. Y entonces van a encontrar ahí un refugio, incluso una liberación. Y ellos va a implicar para ellos también una licencia para matar también, porque ellos, yo tengo este desorden, entonces, o sea, yo hago lo que hago porque me amparo en mi trastorno, Entonces, del hecho de conocer el trastorno termina siendo una fuerza liberadora que lo coloca fuera de las reglas y de los códigos humanos para vivir en sociedad. Y esta nueva fuerza los termina intoxicando y empoderándolos incluso, siendo muy difícil deshacerse de este nuevo don que ellos tienen, y renunciar a él. Y entonces por eso también dejo la pregunta abierta, que si conviene decirle al narcisista que es un narcisista, porque si vos le decís a un tipo que es un mono con escopeta, que es un narcisista, entonces va a empezar a usar la escopeta realmente porque, total, yo soy un narcisista, soy un trastornado, y es bastante liberador para ellos. Ojo, cuidado con esto. El narcisista está solo atraído a una sola cosa, a su propio desorden.
El narcisista ama su trastorno, él está cómodo en su trastorno, él lo cultiva, él lo desea apasionadamente, él está orgulloso de sus logros incluso, mientras a las personas normales les encanta empatizar y relacionarse con la gente, el narcisista se enamora y se aferra a su falso yo y a nadie más, incluyendo su propio y verdadero yo. Si les gustó este capítulo, gente, denle like. Súmense al canal, suscribiéndose, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes en carolina.dardi1 en Instagram. Hasta luego, gente, bye bye.